Muy buenas tardes. El día de hoy les expondremos el capítulo 4 del libro de Strange Logic of Random Graphs, el cual está titulado como las combinatorias de grafos con raíz. Nuestro grupo está compuesto por Alejo Patarroyo, Laura Borges, Ángel Corredor, Sebastián Delgado y Juan Pineda. Para desarrollar los temas que se encuentran en el capítulo 4, creamos esta tabla de contenido donde primero definiremos qué son los grafos con raíz, después hablaremos sobre las propiedades sparse, dense, rigid y safe, para después ahondar en la cláusula de T y en el teorema de cláusula finita de T. Y ya luego, por último, daremos algunas conclusiones sobre los temas tratados en la exposición y en el capítulo y daremos algunas referencias que nos sirvieron para ahondar sobre los temas del texto. Ahora, el primer tema sobre el cual vamos a hablar son los grafos con raíz. Y formalmente un grafo con raíz lo definimos como un grafo H con un subconjunto designado de vértices R, que son llamados raíces y que lo denotamos como RH. Ahora también, según lo que ya hemos visto sobre los grafos enraizados, podemos decir que R puede ser igual a vacío debido a que los grafos enraizados vacío, R juegan un papel muy importante. También podemos decir que R no va a ser igual a los vértices de H, ya que los vértices R, si bien están contenidos en los vértices del grafo, R no puede ser igual al grafo total. Y estas propiedades nos ayudaron a definir la declaración de extensión RH en el capítulo 1. Si nos fijamos en la imagen que aparece en pantalla, podemos ver que el grafo que corresponde al número 1 no es un grafo con raíz, porque si bien tiene un vértice con raíz, recordemos que R, que es el número de vértices con raíz, no puede ser igual al grafo total, lo cual en este caso sí es así, por lo cual este grafo no corresponde a un grafo con raíz. En cambio, los demás ejemplos que aparecen en pantalla sí corresponden a lo que definimos como un grafo con raíz. Ahora vamos a ahondar en la fascinante estructura combinatoria que se encuentra detrás de la teoría de los grafos enraizados, para lo cual los dejo con mi compañera Laura. De lo que se viene aquí adelante, se tiene que tener en cuenta el outlier que está a la parte derecha, que es una tabla donde van a ser como unas ecuaciones importantes para tener en cuenta. Y también de que no traducimos los términos como sparse, dense, rigid, safe y demás, porque consideramos que la traducción haría perder el significado, el concepto a lo que se quería llegar. Entonces la definición 4.1 dice que se tiene el par VE, que es un tipo de el grafo con raíz, donde V hace referencia al número de vértices que no son raíces y E al número de aristas que no tienen ambos vértices en R. Bueno, para la siguiente definición hay que tener en cuenta que alfa es un irracional y que V y E son enteros. Entonces la definición 4.2 se tiene el tipo VE donde hay dos condiciones. Si V menos E por alfa es positivo, entonces se dice que el grafo con raíz es sparse. Pero si por el contrario V menos E por alfa es negativo, entonces se tiene que el grafo con raíz es dense. De igual manera, se tiene una estricta dicotomía en donde se dice que todos los grafos con raíz o bien son sparse o bien son dense. En un grafo aleatorio con X raíces fijas, el número esperado y extensiones del grafo con raíz se distribuye en C por N elevado a la V por P elevado a la E igual a C por N elevado a la V menos E por alfa, donde para extensiones dense, esa es la potencia negativa de N, entonces casi que por seguro se dice que no hay un X dado que no tenga un Y. Y para las extensiones sparse se tiene que, por n positivo, pero no se espera que vaya a ser infinito, ya que este evento ocurre casi que por seguro y en este efecto no siempre será el caso. Se define R contenido en S y este a su vez contenido igual al conjunto de vértices de H, se le llama la tupla R, H sub S, una subextensión de RH. Y a su vez se define R contenido igual a S y este a su vez contenido al conjunto de vértices de H, la tupla S, H, una Nell extension de R, H. Vale,
Entonces, ahora que nuestra compañera Laura nos explicó lo que es una subextension y una null extension, pues vamos a ver algunas apreciaciones, algunas propiedades, pues como tal de estas extensiones de lo que sería un grafo con raíz, ¿no? Lo primero que tenemos que notar es que un grafo con raíz denotado como RH pues es subextensión y null extension de sí mismo, ¿cierto? Y estas subextension y null extension las llamamos como extensiones triviales, básicamente. Si tenemos un grafo R,H que tenga más de una subextension y una null extension, podemos decir que ese grafo pues tiene subextension o tiene extensiones mejor no triviales, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de un grafo, ¿cierto? Que es un grafo y tiene pues dos raíces, los vértices B2 y B3, y tiene un vértice que no es una raíz y tiene pues dos enlaces, ¿no? Acá en la parte de abajo pues vemos cómo está denotado ese grafo, ¿cierto? Por el conjunto de raíces de los vértices que son raíces sería B2, B3, el conjunto de vértices como tal que componen ese grafo, ¿cierto? B1, B2, B3 y el conjunto de tuplas que nos denotan pues las relaciones o los enlaces como tal del grafo. Entonces B1 está relacionado con B2, ¿cierto? Y B1 pues también está enlazado con B3. Si vemos este grafo pues es básico, es un grafo con raíz, ¿no? Y este grafo pues solamente tiene una subextensión y una null extensión que son pues triviales, ¿no? Si revisamos acá en los conceptos de null y subextension, pues tenemos que, si vamos a hallar la subextensión de este grafo, pues vamos a mirar que tenemos que escoger un S, un subconjunto de S que va a ser, que va a contener a los R y por lo menos un vértice más, ¿cierto? Si cogemos los R, que son estos, y tenemos que tener un vértice más que no sea raíz, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver que es el grafo completo. Y ese grafo completo, pues, como tal, va a ser subextension, ¿sí? El mismo va a ser subextension del mismo. Por otro lado, si miramos las null extension de este grafo, pues vamos a ver que tenemos la opción de escoger un subconjunto que contenga o sea igual a R, ¿cierto? Y que por otro lado no sea igual, o sea, sea menor básicamente que esté contenido en los vértices del grafo, ¿no? Acá pues solamente tenemos una opción y es que escoger a S igual a R, ¿cierto? Entonces en ese caso pues es el mismo grafo que tenemos acá y pues el mismo es una null extension de sí mismo, ¿no? Ya ahorita con unos ejemplos que vamos a ver, pues espero que quede más claro esto y los conceptos que vienen más adelante. Ahora, pues vamos a ver algunas notaciones de subextension y null extension. Básicamente hay ciertas maneras en las que podemos reescribir estas extensiones que ya hemos revisado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que una subextensión de R,H se puede reescribir de la forma R,S, donde S pues es H sub S, ¿cierto? Que es la notación que ya habíamos visto anteriormente, o pues también lo podemos escribir como R,H sub 1, donde H sub 1 es igual a H,S, ¿no? Y pues también podemos reescribir de cierta forma las null extensions, ¿cierto? Como S,H, perdón, las null extensions S,H como H sub 1, H, donde H sub 1 pues es H sub S, ¿cierto? De acá pues hay diferentes formas de notar estos conjuntos, estos grafos, perdón, como tal. Y pues es importante señalar que sea cual sea la notación siempre vamos a tener pues un conjunto de vértices que va a ser las raíces y un grafo como tal que nos denota pues el conjunto de vértices y el conjunto de enlaces de ese grafo, ¿no? Y entonces también podemos tener pues algunas cadenas de raíces donde vamos pues desde la primera raíz hasta el conjunto que tiene todos los vértices de H, ¿no? Y de esa forma pues podemos reescribir o descomponer las subextensiones también de un grafo, o pues también podemos tener secuencias de null extension, ¿cierto? RI, H, pues donde RI es cada una de estas raíces. Y también pues eso lo podemos reescribir como HI de H, ¿no?
Esto está basado pues también en las notaciones anteriores. Sin embargo, pues esto lo dejamos a disposición de los estudiantes como tal. No es muy importante, sin embargo, pues de pronto se va a utilizar más adelante, entonces por eso lo decidimos agregar. Ahora bien, para entender las propiedades como tal de rigid y safe, pues primero que todo vamos a dar una definición como tal de estas propiedades. La definición 4.4 nos dice que una extensión es llamada rigid si todas sus nail extensions son dense, cumple con la propiedad de dense. ¿Cómo podemos verificar esto? Entonces, pues básicamente vamos a mirar, vamos a encontrar todas las nail extensions del grafo, ¿cierto? Y vamos a mirar si esa extensión como tal es dense, si cumple con la condición de que sea dense. Y vemos que todas las subextensions, todas las nail extension, perdón, son dense, pues vamos a concluir que ese grafo es rigid. ¿Cómo miramos que sea dense? Pues por la propiedad que ya hemos visto antes, ¿no? Haciendo la resta de b menos e por alfa, ¿cierto? Que ya lo veíamos en diapositivas anteriores. Y teniendo eso también en cuenta, pues podemos determinar si una extensión es safe, ya que si una extensión es safe, quiere decir que todas las subextensiones son spares, también mirando la propiedad, ¿no? De acuerdo con eso, pues vamos a ver algunos ejemplos para que esto nos quede un poco más claro. El primer ejemplo que tenemos es este grafo, ¿cierto? Que es el grafo que veíamos anteriormente. Es el mismo grafo. Es un grafo con dos vértices raíz y un vértice no raíz. Y pues vamos a hallar todas las propiedades de ese grafo. Lo primero que tenemos que hallar de este grafo sería el tipo. El tipo de este grafo es un grafo de tipo 1,2. ¿Por qué? Dijimos que el tipo estaba dado por v, que es el número de vértices que no son raíz, en este caso es 1, y el número de enlaces que no pertenecen, o el número de enlaces como tal que no son entre raíz y raíz, entre un vértice raíz y entre un vértice raíz. Se admiten entonces los enlaces entre un vértice no raíz y un vértice no raíz. Por ejemplo, si acá tuviéramos otro vértice no raíz y hubiera un enlace acá, pues ese enlace se admitiría. O entre un vértice no raíz y un vértice raíz. Lo que no se permite es entre raíz y raíz, ¿no? En este caso pues tenemos dos enlaces, ¿verdad? Y entonces podemos decir que ese grafo es de tipo 1,2. Teniendo eso claro, pues luego vamos a calcular si el b menos e por alfa, ¿cierto? Para estos ejemplos en particular vamos a definir un alfa que va a ser igual a pi séptimos. Este valor como tal es pues arbitrario, no es ningún valor especial ni nada de eso, simplemente pues lo hemos escogido a manera de ejemplo, pues para poder realizar nuestros ejemplos como tal, ¿no? De acuerdo con eso, entonces pues vamos a mirar el b menos c por alfa, nos da que es positivo, y según lo que ya vimos, si esta ecuación, si esta resta nos da positivo, pues vamos a definir o vamos a concluir que este grafo es de tipo spares. Como es de tipo spares, entonces ahora vamos a ver todos los subextension como tal del grafo para definir si es un grafo de tipo safe. Y pues cuáles son las subextension de este grafo, pues básicamente es el mismo, ¿cierto? Dijimos que este grafo solo tiene una subextension, que es la trivial, que es el mismo, ¿cierto? Es el conjunto S, donde S es igual a los vértices de H, ¿no? En ese caso vamos a tener el grafo R, H sub S, pero como S es igual a vértices de H, podríamos dejar el mismo grafo que es R, H. R, H ya vimos que es spares, por lo tanto, si todos los subextension de un grafo spares son spares, pues podemos concluir que el grafo es safe, ¿cierto? Lo que teníamos acá en la definición 4.4. Y así pues hemos encontrado las propiedades de este grafo. Ahora con el ejemplo número 2, ¿cierto? Tenemos un grafo de tipo 1,3 porque tiene un vértice que no es raíz y tiene tres enlaces que cumplen la propiedad de E, ¿no? Con eso pues calculamos el b menos e por alfa, lo que ya habíamos visto.
utilizando el mismo alfa como pi séptimos y obtenemos un negativo, menos 0,3463 punto, ¿cierto? Y esto va pues hasta infinito, tiene infinitos decimales, pero lo hemos aproximado a estos caracteres. Teniendo eso en cuenta, como esto es negativo, entonces podemos determinar que este grafo es dense, y como es dense, pues vamos a mirar las nail extension de ese grafo para ver si todas son dense y determinar si es un grafo rigid. Entonces empezamos a mirar cuáles son las nail extension de este grafo. Sin embargo, nos damos cuenta que solo hay una nail extension que es el mismo, o sea, es una nail extension trivial, no tiene nail extensions no triviales. Miramos entonces acá las propiedades de las nail extension. Decimos que es un conjunto, un subconjunto de los vértices de H, y en este caso pues va a ser igual a R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos más vértices tal que digamos no completen los vértices de H. Si nosotros cogiéramos los 4 vértices que están acá, pues completaríamos los vértices de H y pues no cumpliría esa propiedad. Entonces acá la única opción es que S sea igual a R. En ese caso el grafo S,H pues nos quedaría reescrito como R,H, que es el mismo grafo, ¿cierto? Y ya dijimos que ese grafo es dense, por lo tanto todos los nail extension de este grafo, ¿cierto?, que solamente tiene un nail extension, son dense, y así podemos concluir que este grafo es de tipo rigid. El otro ejemplo que tenemos es este es un ejemplo un poco más especial. Es un grafo de tipo 2,3, tiene dos vértices no raíces y 3 enlaces. Y pues lo mismo, miramos la propiedad, hacemos la resta en esta ecuación, nos da pues un resultado positivo, por lo tanto determinamos que es un grafo de tipo sparse. Y ahora pues como es sparse tenemos que mirar todos los subextension de ese grafo. Entonces empezamos a sacar los subextension. Los subextension, recordemos que son entonces un subconjunto tal que contenga a las raíces más por lo menos un vértice que no sea raíz, ¿no? Y puede llegar a ser SS igual a los vértices de H. Entonces la primer subextension es el mismo, ya dijimos que es sparse, ¿cierto? Entonces ahí cumplimos. El segundo subextension entonces sería las raíces más uno de estos vértices, ¿cierto? Escogemos este, entonces nos vamos, esta sería una subextension. Y aquí lo mismo, calculamos de nuevo lo que sería el B menos C por alfa, ¿cierto? Que teniendo en cuenta el nuevo tipo de este grafo, que sería un grafo de tipo 1,2, que básicamente sería el mismo tipo de este grafo. Como ya lo habíamos calculado, sabemos que es sparse, entonces este también será sparse. Y ya tenemos la segunda subextension, ¿verdad?, que también es sparse. Entonces llevamos dos subextension con sparse. Hasta ahora vamos bien para que sea safe. Sin embargo, hay otra subextension que sería esta de acá, ¿cierto?, tomando las dos raíces y este vértice. Sin embargo, esta subextension no cumple con la propiedad de ser una extensión de un grafo, y eso lo podemos ver en la definición o en el teorema que nos dan en el capítulo 1.3, la parte 1.3 del capítulo 1 del libro, donde pues nos dan ciertas características para que exista una extensión de un grafo, y una de ellas es que para que exista una extensión, los vértices como tal raíz de ese grafo tienen que ser adyacentes a uno de los vértices, o estos vértices no raíz se tienen que comunicar de manera adyacente con uno de estos, con los vértices que son raíz. En este caso, como este vértice se perdería al realizar la subextensión de estos tres vértices, este se perdería y los enlaces también, nos queda como un grafo suelto, básicamente libre. En ese caso no nos cumpliría la propiedad de sparse, ni siquiera nos cumpliría la propiedad de ser una extensión. Acá lo que determinamos es que este grafo es no safe. Entonces ya vemos que los grafos pueden ser sparse o dense, y también pueden ser safe o como teníamos en este caso rigid, o pueden ser también no safe o no rigid, ¿sí? No es como las propiedades de sparse y dense, que sí o sí tiene que ser una de las dos. Acá podemos decir que es safe o
o rigid o no safe o no rigid. Continuamos con el otro ejemplo, que este es el ejemplo en el que pues tenemos un no rigid, ¿cierto? Tenemos un grafo de 2,5, de tipo 2,5. Vemos que es dense porque pues acá nos da negativa esta ecuación. Y cuando vamos a analizar todas las nail extension del grafo, pues digamos que la primera nail extension es el completo, ¿cierto? Donde S sería igual a las raíces. Y luego vamos cogiendo una de los vértices que no es raíz. Entonces, por ejemplo, si cogemos este de acá, ¿cierto? Entonces tendríamos, básicamente es como fijar este vértice como si fuera también una raíz. Entonces nos queda un grafo de tipo 1,5, ¿cierto? Que sería un grafo también dense. Si realizamos las operaciones acá, 1 menos 5, nos daría negativo. Y pues también sería dense. Entonces ahí vamos bien. Dos de los nail extension son dense, entonces vamos bien para concluir que es rigid. Sin embargo, cuando cogemos este nail extension de acá, ¿cierto? Fijando, básicamente cuando hacemos un nail extension es como fijar, ¿no? Lo que les decía, fijar ese vértice como una raíz también. Entonces tendríamos, en vez de 4 raíces, 5 raíces. Entonces al coger este nail extension, ¿cierto? Lo que hacemos es fijar este como raíz y estos enlaces de acá perderían la propiedad de en el que no puede un enlace estar entre raíz y raíz, ¿cierto? Entonces estos enlaces no se contarían en el tipo, lo que nos generaría un grafo de tipo 1,1. ¿Por qué? Porque tendríamos un vértice que no es raíz, que sería este de acá, y los enlaces que cumplen la propiedad que, como dije, estos 4 se pierden, entonces este sería el único enlace que nos quedaría para entrar acá al tipo. Entonces nos quedaría un grafo de tipo 1,1 y al hacer la operación de b menos e por alfa, eso nos daría un positivo, es decir, que sería de tipo sparse. Entonces ahí ya podemos ver que no todas las nail extension cumplen la propiedad de que sean dense, por lo tanto este grafo es no rigid. Otra de las propiedades que tenemos, otro de los ejemplos que tenemos, perdón, es este grafo de acá, que es un grafo de tipo 2,5, lo mismo, el mismo tipo de este, sin embargo, pues este tiene unos enlaces diferentes, ¿no? Vemos que es dense, por pues, lo mismo, la ecuación que ya hemos hecho varias veces, y adicionalmente a eso, empezamos a hacer pues todos los nail extension como tal del grafo para verificar que todos sean dense. Hacemos todos los nail extension, entonces cogemos estos dos de raíz y luego pues cogemos este no raíz como si fuera una raíz, luego con este, ¿sí? Y luego y luego pues el grafo completo, que sería solamente cogiendo las raíces, ¿no? Y verificamos que efectivamente todos sus nail extensions son dense, por lo tanto pues podemos concluir que es rigid, ¿vale? Espero que con estos ejemplos pues les haya quedado un poco más claro lo que es dense, lo que es rigid, lo que es sparse, lo que es safe, y recordemos pues todos estos conceptos, ¿no? Ahora pues vamos a dar paso a mi compañera Laura, quien nos va a explicar pues algunas propiedades también de estos grafos no raíz. A continuación se van a nombrar las propiedades que aunque algunas parezcan triviales, su demostración no lo es. La 4.1.1 dice que la extensión dense de una extensión dense es dense. La 4.1.2 dice que la extensión sparse de una extensión sparse es sparse. La 4.1.3 dice que cualquier extensión sparse tiene una nail extension safe. La 4.1.4 dice que cualquier extensión dense tiene una subextensión rigid. La 4.1.5 dice que todas las subextensions de una extensión safe son safe. La 4.1.6 dice que todas las nail extensions de una extensión rigid son rigid. La 4.1.7 que una extensión que no es safe tiene una subextensión rigid. La 4.1.8 dice que una extensión que no es rigid tiene una nail extension safe. La 4.1.9 dice que si el grafo con raíz es sparse y la intersección de X con el conjunto de vértices es igual a vacío y no hay enlaces entre X y la diferencia entre el conjunto de vértices de H y R, entonces se tiene un grafo que se define con R unión X y H unión X, entonces este es sparse.
La 4.1.10 dice que si un grafo con raíz es safe y la intersección de X con el conjunto de vértices de H es también vacía y no hay aristas entre X y la diferencia entre el conjunto de vértices de H y R, entonces se tiene un grafo que se define como R unión X y H unión X, que este es safe. Bien, continuando con nuestras propiedades de los grafos con raíz, pues vamos a ver la propiedad 4.1.11 que nos dice que si tenemos un grafo con raíz y ese grafo es denso y adicionalmente realizamos la intersección entre un conjunto de vértices X y el conjunto de vértices del grafo y esa intersección es vacía, es decir, pues no hay elementos que estén en ambos conjuntos, entonces si construimos un nuevo grafo que va a ser la unión de ese conjunto de vértices X con el conjunto de raíces, ¿cierto? Estamos agregando nuevas raíces y estamos agregando nuevos vértices al grafo que ya teníamos anteriormente. Ese nuevo grafo resultante pues va a ser dense también, al igual que el grafo anterior. Y la propiedad 4.1.12 nos dice que si tenemos un grafo también con raíz y ese grafo es rigid y la unión entre las raíces y los nuevos vértices que vamos a agregar es diferente a la unión entre las raíces y los vértices de H, entonces el grafo resultante al unir esos vértices, ¿cierto? Con las raíces y con el grafo va a ser también rigid. Además de eso tenemos otra de las propiedades pues básicas que va a nacer como una extensión rigid de una extensión rigid es rigid, básicamente como veíamos en las primeras propiedades que nos mencionó la compañera. Y pues tenemos tres propiedades más y una definición, que la propiedad 4.1.14 nos dice que la extensión safe de una extensión safe es safe, básicamente lo que veíamos acá con el rigid pues también pasa con el safe, ¿no? Y la propiedad 4.1.15 que nos dice que si tenemos un grafo con raíz que no es safe ni rigid, entonces existirá un subconjunto S que cumplirá estas propiedades, tal que R está estrictamente contenido en S y S a su vez está estrictamente contenido en los vértices de H, tal que ese grafo o ese subgrafo como tal R, S es rigid y el nail extension de ese grafo es safe. Entonces si tenemos un grafo que no es safe ni rigid y entonces hallamos una subextensión de ese grafo, esa subextensión va a ser rigid, y si hallamos una nail extension de ese grafo, esa nail extension va a ser safe. Para entender la propiedad 4.1.16 pues vamos a hacer uso de la definición 4.5, donde hablamos que un grafo es mínimamente safe, ¿cierto? Un grafo con raíces es mínimamente safe si primero que todo ese grafo es safe y no existe una S tal que cumpla esta propiedad, ¿cierto? Que es la misma que tenemos acá, y tanto la subextension como la nail extension son safe. Entonces si subextension y nail extension del grafo son safe y el grafo también es safe y S cumple esta propiedad, entonces vamos a llamar mínimamente safe a ese grafo. Y eso es lo que nos dice la propiedad 4.1.16, y es que si tenemos un grafo R, H y es mínimamente safe y tenemos el subconjunto S que cumple estas propiedades, entonces la subextensión S, H de ese grafo es dense también, ¿no? Entonces estas son pues algunas propiedades también que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con grafos con raíz. Y ahora pues vamos a ver lo que sería la clausura de T. Para eso pues le doy paso a mi compañero Ángel. La clausura T es una propiedad que vamos a definir sobre los grafos con raíz para poder clasificarlos dentro de un tipo. Entonces, en principio veamos la definición 4.6, en donde se tiene un T que pertenece a los números enteros, además es mayor que 0, y un U que es subconjunto o igual que los vértices de H. Téngase en cuenta que este U puede ser igual a los vértices de H.
Además, se define que la clausura T de U va a ser el mínimo conjunto de vértices X que cumple las siguientes propiedades. En principio, U es subconjunto o de nuevo igual a este X, y además se tiene que para un grafo con raíz que sea rígido con respecto al alfa que habremos definido para este momento, se tiene que V es menor o igual que T, recordemos que V es la cantidad de vértices que no son raíz, y además se tiene una retupla de distintos vértices de X. Vamos a decir que si tenemos V vértices que vamos a llamar Y, que son extensión del grafo con raíz, entonces para cada elemento de esta tupla Y se tiene que este va a pertenecer a X. Una vez ya hemos definido la clausura T, podemos hablar del tipo T, en donde para una clausura definida en un conjunto X y una clausura definida en un conjunto Y, se va a decir que estas son equivalentes si y solo si existe un isomorfismo de grafos entre el conjunto X y el conjunto Y, de tal manera que los elementos de X1 y XR tengan uno correspondiente en Y1 y YR. Entonces se va a decir que este X pertenece al tipo T, por lo tanto hace parte de la clase de equivalencia definida por ese isomorfismo. De igual manera podemos pensar que A1 a AR van a ser los distintos vértices de H, entonces se va a decir que la clausura T sobre el conjunto X va a ser equivalente a H si existe un isomorfismo entre X1 y XR a este nuevo grafo H. Para entender de mejor manera lo de las clausuras y los tipos de T, vamos a ver los siguientes ejemplos, los cuales son las posibilidades que hay para la clausura de T con T igual a 1. En estos ejemplos se tiene que X1, X2 y X3 van a ser los vértices que pertenecen al conjunto X del cual ya hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, son los que definen la clausura. Y Y1, Y2 y Y3 cuando se mencionen serán los que hacen parte de la extensión del grafo. Como primer ejemplo entonces, tenemos que X1, X2 y X3 van a tener como vecinos comunes a Y1, Y2 y Y3, los cuales no son mutuamente adyacentes, y además 3 de estos 6 puntos no tendrán más vecinos comunes. Esto será la adyacencia entre las raíces, lo cual se ha hablado anteriormente. Luego se tiene que X1, X2 y X3 tienen a Y1 como único vecino común, y X1, X2 y Y1 tienen a Y2 como vecino común. Además de esto, no existen adyacencias entre los vértices ni algún otro vecino común entre ellos. El tercer ejemplo se constituye cuando X1 y X2 son vecinos entre ellos, sin embargo no lo son con X3, y además no comparten otros vecinos comunes. Y finalmente se tiene que X1, X2 y X3 no son adyacentes entre ellos y tampoco tienen vecinos comunes. Este último ejemplo nos da para la definición, la siguiente definición, la cual es la clausura trivial, en donde la clausura de T sobre un conjunto de X1 a XR es trivial si no existe ninguna arista entre estos vértices, es decir, consta únicamente de los vértices X1 hasta XR. Esta definición de clausura trivial se utilizará para entender el teorema de clausura finita de T, el cual mi compañero Sebastián explicará a continuación. Bueno, muchas gracias Ángel, y además cabe resaltar que la definición para la clausura T está definida para cualquier grafo aleatorio G, pero esta fue diseñada más específicamente para grafos aleatorios tal que P es igual a n sub n a la menos alfa. Yendo al teorema directamente 4.3.1, teniendo un grafo aleatorio G cuya probabilidad es n a la menos alfa y tenemos una tupla tal que x sub 1 hasta que x sub r son seleccionados totalmente aleatorios, entonces tenemos que es casi seguro de que la clausura T de X, que es esta tupla X sub 1 a X sub R, es completamente trivial. Bueno, aun si la mayoría de tuplas de X tienen una clausura T trivial, no es cierto para todos los casos. Por ejemplo, teniendo un alfa de pi séptimos y un T igual a 1,
El promedio de vértices Y tiene repartidos n a la 1 menos alfa vecinos, así que seguramente tiene 3 vecinos x sub 1, x sub 2 y x sub 3, por lo que la tupla de x sería igual a x sub 1, x sub 2 y x sub 3, los cuales tienen una 1 clausura no trivial. Y aparte de todo esto incluyen el vértice Y, lo cual ya contradice un poco la trivialidad de la clausura T. Bueno, yendo más a el teorema de la clausura finita como tal, que es el teorema 4.3.2, entonces tenemos que, dados un alfa, un t y unas raíces, existe una constante k en la que en un grafo aleatorio distribuido con la probabilidad de n a la menos sub alfa, es casi seguro de que toda r tupla x contenga una clausura t de tamaño menor que r más k. Para contextualizar un poco mejor el teorema de la clausura finita de t, vamos a dar un pequeño ejemplo. Entonces, asumiremos que alfa es igual a pi séptimos, tendremos 3 raíces y un t igual a 1. Entonces, ¿hay 3 vértices con 100 vecinos comunes? Seguramente no ocurra en gran parte del grafo, y en caso de que ocurra tendríamos un grafo con 3 más 100 vértices, de los cuales 3 serían raíces y 100 serían vértices no raíz. Y con esto tendríamos 3 por 100 aristas. O sea, cada vértice no raíz tendría una arista hacia cada raíz. Entonces el número esperado de dicha estructura sería O de n a la 103 por p a la 300. Y n sería 3 más 100 por 1 menos alfa, lo cual sería más o menos 3 más 100 por menos 0.34. Y esto nos da un resultado menor que 0, negativo. Entonces, dicha estructura seguramente no exista, ya que sus probabilidades de salir son negativas. Esto nos da también a revisar un poco los casos especiales. Entonces aquí el teorema 4.3.3 nos plantea que es casi seguro que la clausura de T de vacío sea vacía. Para esto tenemos una pequeña prueba más allá de una demostración, y entonces sería que para cada h con v vértices y e aristas, el número esperado de copias de h es O a la n a la v por p a la e, lo cual sería O de n a la v menos alfa e, lo cual al final sería O de 1. Entonces, cada h seguramente no aparecerá. ¿Esto qué implica? Entonces, seguramente ninguna de las finitas posibilidades de h aparecerá. Por lo tanto, la clausura T de conjunto vacío es vacía. Bueno, ya para finalizar un poco con las conclusiones, le daré la palabra a mi compañero Juan Camilo. Juan Camilo, adelante. Conclusiones. Para concluir con nuestra exposición sobre el capítulo 4, vamos a dar un breve resumen sobre las propiedades y definiciones más importantes que se encontraron de la estructura combinatoria que se encuentra detrás de la teoría de los grafos con raíz. Para esto, primero vamos a definir las propiedades spersiens y decíamos que si V, siendo este el número de vértices que no son raíces, menos el número de aristas por un alfa, que es un positivo irracional, si esta resta es positiva, decíamos que RH es spers. En cambio, si esta resta nos daba negativa, decíamos que RH es un grafo dense. Ahora, para las propiedades rigid y safe, decíamos que una extensión es llamada rigid si todas sus net extensiones son dense y una extensión es llamada safe si todas sus subextensiones son sparse. Para la cláusula T definíamos un grafo G finito y un U que iba a ser el subconjunto de sus vértices. Ahora la cláusula T de U es el conjunto mínimo de vértices X que satisfacen dos cosas que aparecen en pantalla, las que vemos en pantalla. La primera, que U esté contenida en X o que sea igual a X. Y la segunda es que si se tiene un grafo con raíz rigid RH, donde las X minúsculas que van a ser una R tupla de distintos vértices de X, siendo este X un conjunto de vértices disyuntos de BH, y Y
siendo una extensión RH de X, entonces todos los vértices de Y pertenecen a X. Y por último tenemos el teorema de cláusula infinita, donde teníamos que, dado un alfa positivo irracional, un t entero positivo y el r, que van a ser el número de raíces, hay una constante k, tal que un grafo que se define como un grafo G aleatorio GNP con P igual a N a la menos alfa, se tiene casi por seguro que KR tupla X tiene una T clausura de tamaño menor a R más K. Y pues con esto ya concluimos nuestra exposición con este resumen de las propiedades y definiciones más importantes que vimos a lo largo de este capítulo. Y por último vamos a dar un vistazo a nuestras referencias, las cuales nos fueron muy útiles a la hora de desarrollar la teoría y los ejercicios que vimos a lo largo de este capítulo. Muchísimas gracias por su atención, esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias.